Y ahora, estudiantes, vamos a hablar sobre el cálculo de los ángulos y los catetos en un triángulo rectángulo. Para empezar, vamos a hacer un repaso de cuáles son los catetos, cómo se identifican estos catetos. Recuerden que dependiendo de cuál va a ser el ángulo que vamos a tomar, se determinan los catetos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el ángulo alfa, este del frente sería el cateto opuesto, el adyacente al del lado, y el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Si tomamos en cuenta el ángulo beta, el opuesto es el del frente, que está opuesto, adyacente al que está al lado, y la hipotenusa es la más larga. Además, vamos a incorporar ahora dos nuevos conceptos: el ángulo de elevación, suponiendo que este es el piso o el nivel del suelo. Este ángulo se llama ángulo de elevación y este ángulo se llama ángulo de depresión. Vamos a ver en un ejemplo más claro. Este es nuestro ángulo de este es el observador. Fíjense que es alguien que está mirando. Si vamos a tomar en cuenta que esta línea recta es el horizonte o la parte recta, si mira un avión, este ángulo que está yendo hacia arriba es el ángulo de elevación. Ahora, si desde arriba mira un auto que está en el piso, este ángulo que se forma es el ángulo de depresión. Elevación hacia arriba miramos y depresión hacia abajo. Ahora vamos a recordar lo que son las funciones trigonométricas. Seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto sobre el adyacente. Y las recíprocas ya saben que es solamente intercambiar el numerador con el denominador. Ahora, fíjense, esto ya hemos aprendido, ¿se recuerdan? Calcular la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras. Este ejemplo ya lo hemos hecho, solamente para que se acuerden. Podemos calcular también la hipotenusa utilizando las funciones de seno, coseno y tangente. Eso lo vamos a hacer en esta ocasión. Observen el siguiente video para que puedan ver cómo se calculan los ángulos. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto, y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo, y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8 y ahora tengo que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. Y hay dos formas. La primera es buscarlo en una tabla de funciones trigonométricas como esta, que la puedes descargar de internet y que te dejaré en la descripción del video. Y después busca 0.8 en la columna de seno porque es la función con la que estamos trabajando. Ahora voy a subrayar los valores que están más cerca de 0.8 en la columna de seno y tenemos 0.799 y 0.809. Como 0.799 se acerca más a 0.8, me quedo con ese valor del ángulo y según la tabla la abertura del ángulo es de 53 grados. Facilísimo, ¿verdad? Y también lo puedes hacer con la calculadora, presionando inversa o segunda función, después seno, 0.8 y al final igual, y te dará 53.13 grados. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo, lo busques primero en las tablas y después lo confirmes con tu calculadora. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo
que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10, nos da como resultado 0.6. Ahora saco mis tablas y busco en coseno 0.6. El valor que me se acerca es 0.602 y como te fijas, la abertura del ángulo es de 53 grados. Obviamente, nos tenía que dar también 53 grados porque es el mismo ángulo. Ahora, vamos a revisarlo en la calculadora. Presionamos Shift, coseno 0.6 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? Te recuerdo que nos dio el mismo resultado porque es el mismo ángulo y por lo tanto tiene que medir lo mismo. Ahora vamos a usar la función trigonométrica de tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división tenemos como resultado 1.33. Ahora vamos a buscar 1.33 en la tangente. El valor más cercano es 1.327 y nos da como resultado 53 grados. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Presiono Shift o segunda función, tangente 1.33 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? En este ejercicio el resultado siempre fue el mismo porque calculamos el mismo ángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 15 centímetros y de este otro que mide 10 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Como te puedes dar cuenta, trabajaremos con seno, porque el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y son los datos que yo tengo. Esto es igual al cateto opuesto, que son 10 centímetros, sobre la hipotenusa, que son 15 centímetros. Al hacer la división de 10 entre 15, me da como resultado 0.667. Al buscar 0.667 en las tablas, me da como resultado 41.81. Pero esto también lo podemos hacer en la calculadora. ¿Recuerdas cómo? Presionamos segunda función o Shift, seno 0.667 igual y nos da como resultado 41.81 grados. Esto quiere decir que la abertura del ángulo que estamos buscando mide 41.81 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que para encontrar la medida del ángulo utilizamos la función de seno, porque eran los datos con los que contábamos. No utilizamos coseno ni tangente, porque para ello necesitábamos el cateto adyacente, y ese dato no lo tenemos. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 5 centímetros y de este otro que mide 12 centímetros, y nos pide que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y esto se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y del cateto opuesto, por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas. No puedo trabajar con seno porque me pide el valor de la hipotenusa y ese valor no lo tengo. No puedo trabajar con coseno porque también me pide el valor de la hipotenusa y tampoco lo tengo. Pero sí puedo trabajar con tangente porque tengo el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Ahora vamos a sustituir datos. Son 5 centímetros del cateto opuesto y 12 centímetros del cateto adyacente.
al dividir 5 entre 12 me da como resultado 0.416. Para encontrar la medida del ángulo puedo buscar en mis tablas punto 416 en la columna de tangente, o también lo puedo hacer en la calculadora. Vamos a hacerlo. Presiono Shift o segunda función, tangente 0.416 igual, y me da como resultado 22.61 grados. Esto quiere decir que la abertura de mi ángulo mide 22.61 grados. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo con su ángulo de 90 grados y solo nos dan la medida de dos lados, de este que mide 8 centímetros y de este otro que mide 3 centímetros, y nos piden que busquemos la medida de este ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, y eso se hace en base al ángulo con el que trabajaremos. El lado más largo siempre será la hipotenusa. El que está al contrario de nuestro ángulo se llamará cateto opuesto, y el que está al lado es el cateto adyacente. En este caso, yo solo tengo la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que ver mis funciones trigonométricas y escoger la que solo tenga cateto adyacente e hipotenusa. Primero tenemos el seno y tiene cateto opuesto e hipotenusa, pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Después tengo el coseno del ángulo y tiene cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí tengo esos dos datos. Con esta función sí puedo trabajar. Pero también tengo la tangente y esta tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero como yo no tengo el valor del cateto opuesto, no puedo trabajar con esta función. Entonces trabajaré con coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos y esto me queda como 3 centímetros, que es la medida del cateto adyacente, sobre 8 centímetros, que es la medida de la hipotenusa. Al realizar la división de 3 entre 8, me da como resultado 0.375. Para saber cuánto mide el ángulo, puedo buscar 0.375 en las tablas de coseno o puedo hacerlo en la calculadora. Y esto se hace como Shift o segunda función, coseno 0.375 igual, y nos da como resultado 67.97 grados. Esto quiere decir que la abertura de nuestro ángulo mide 67.97 grados. Facilísimo, ¿verdad? Antes de continuar, chicos, tienen que tomar en cuenta qué ángulo tenemos que calcular. En este caso vamos a calcular este ángulo. Los ejemplos que han visto no tienen nombres, pero en su práctica va a estar alfa, beta, cualquiera de los ángulos que tienen que calcular. Ahora vamos a ver cómo se calculan los catetos. Fíjense, suponiendo que tengo las siguientes funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y yo quiero calcular el cateto opuesto. Vamos a suponer que este cateto es el que falta calcular. Entonces, ¿cómo lo hago? Nos fijamos. En la función seno hay cateto opuesto, puedo calcularlo. En la función coseno no tenemos cateto opuesto, entonces no me sirve. Y la tangente también tiene cateto opuesto y puedo utilizar. Fíjense lo que estoy haciendo. La hipotenusa que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces se va a quedar seno de alfa por la hipotenusa igual al cateto opuesto. Lo mismo que aquí, cateto adyacente está dividiendo, pasa a multiplicar, tangente de alfa por cateto adyacente es igual a cateto opuesto. Fíjense, solamente estoy cambiando de lugar estos para que sea más estético cuando escribamos. El cateto opuesto va a ser igual a seno de alfa por la hipotenusa. Y si usamos tangente va a ser cateto opuesto, va a ser igual a tangente de alfa por cateto adyacente. Ya, es la forma de despejarse, dice esto, cuando dejamos una sola variable solita en un costado. Ahora fíjense, un ejemplo más, vamos a calcular la hipotenusa. En este caso, seno del ángulo nos sirve, coseno también, pero no tangente porque no tiene hipotenusa en su función. Entonces, fíjense, he hecho lo mismo. La hipotenusa sube a multiplicar, entonces va a ser seno del ángulo por la hipotenusa es igual a cateto opuesto.
pero hemos despejado solamente el cateto opuesto, entonces tenemos que hacer un paso más. Este seno del ángulo que está multiplicando pasa a dividir. Cuando hagan esto en la calculadora no tienen que apretar Shift, directamente seno del ángulo indicado. Coseno lo mismo, la hipotenusa sube a multiplicar, luego el coseno de alfa baja a dividir, cateto adyacente sobre coseno del ángulo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer ejemplos más prácticos, vamos a dar valores a los datos. Fíjense, el ángulo alfa vale 25 grados, la hipotenusa 19, el cateto adyacente 17,2 metros. Fíjense qué funciones me sirven. Tengo que calcular el cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seno del ángulo me sirve porque tengo cateto opuesto, tengo hipotenusa, sí tengo el valor de hipotenusa, entonces puedo usar esto. Coseno, dice cateto adyacente sobre hipotenusa, pero yo necesito calcular el cateto opuesto y eso no está aquí, entonces no me sirve el coseno. Tangente me sirve porque dice cateto opuesto, necesito calcular eso. Tengo el ángulo alfa y tengo el cateto adyacente, entonces seno y tangente me va a servir. Empezamos. Cateto opuesto es igual a, ya saben, la hipotenusa se sube a multiplicar. Cateto opuesto va a ser igual a seno de ángulo alfa, seno del ángulo vale 25 por la hipotenusa que vale 19. Entonces ponemos en la calculadora seno de 25 por 19 nos va a dar 8,029. Con tangente, el cateto opuesto es igual a tangente de alfa por cateto adyacente. Tangente de alfa vale 25 por cateto adyacente que vale 17,2. Esto en la calculadora. Tangente de 25 por 17,2 me va a dar 8,020. Fíjense que hay un detalle que no es el mismo. Aquí tenemos 9, 29 y aquí tenemos 20. Esto pasa porque no estamos usando los decimales completos de las funciones. Siempre va a haber una pequeña diferencia por la cuestión de decimales, pero el cateto opuesto mide aproximadamente 8,02 metros. Es lo que coincide, ¿ya? Esto pueden utilizar solamente con una sola función, ya sea seno o tangente. La idea es que calculen el aproximado del cateto que falta. Hacemos otro ejemplo, esta vez con la hipotenusa. Vamos a calcular la hipotenusa. Fíjense, nos dan dos datos. El ángulo alfa que es 70 y el cateto adyacente que es 4,11 metros. Nos fijamos. ¿Qué nos sirve? ¿Nos sirve seno del ángulo? No. Podemos calcular la hipotenusa, pero me pide además cateto opuesto. Cateto opuesto no sé cuánto mide, entonces no me sirve. Tengo el ángulo. Entonces no me sirve porque no tengo el dato de cateto opuesto. Tangente tampoco me sirve. Me pide cateto opuesto. No tengo el valor de cateto opuesto. Sí tengo el valor de cateto adyacente. Tampoco tengo la hipotenusa. Yo tengo que calcular la hipotenusa. Entonces no me sirve. Coseno sí, porque tengo la hipotenusa que voy a calcular. Tengo el cateto adyacente que es 4,11 y tengo el ángulo. Entonces puedo usar coseno. Fíjense, coseno del ángulo vale 70. El ángulo. La hipotenusa no sé, eso tengo que seguir despejando. Entonces, el coseno de ángulo va a bajar a dividir, que está multiplicando, baja a dividir. Y tenemos lo siguiente, cateto adyacente, 4,11 dividido entre coseno del ángulo, que es 70. Entonces tenemos, en la calculadora nos da 12,01 metros. Entonces quiere decir que el cateto o que la hipotenusa mide 12,01 metros. Aquí ha habido un error aparecido en el cateto opuesto, pero es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, chicos, con esto concluimos la primera práctica aplicada de funciones trigonométricas. Su práctica ya está en el Classroom. Revísenlo, háganlo. Cualquier duda pueden escribir al grupo o a mi persona. Y suerte, chicos. Hasta la próxima.